Bienvenidos una semana más a Cautivados por la Palabra. ¿A qué os suena el monte Tabor? ¿Qué resonancias trae a vuestra vida el Tabor en Tierra Santa, la Transfiguración? Hoy os invitamos a subir al monte, a mirar hacia el horizonte. Jesús nos invita a ser de aquellos más cercanos para que podamos compartir su experiencia. Bienvenidos. Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: «Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Llevamos ya unos días que hemos comenzado a reflexionar sobre la segunda parte del Evangelio. Y recordad que en esta segunda parte, Jesús, Hijo de Dios, capítulos 8 hasta el 16, la primera sección es la subida a Jerusalén. Y esta subida a Jerusalén está escalonada por 3 anuncios de la pasión. 3 anuncios de la pasión. 8:31, que ya hemos explicado, después en el capítulo 9 otro anuncio y en el capítulo 10 otro anuncio. Después de cada uno de esos anuncios hay una reacción de los discípulos. En la primera, ya lo hemos explicado también, Simón reacciona ante Jesús y Jesús le llama a Satanás. En la segunda, lo veremos, reaccionan los 12, ¿quién es el mayor? Y en la tercera reaccionan los hijos de Zebedeo también, que quieren el primer y el segundo puesto, los puestos a derecha y a izquierda, ¿no? Esto es un poquito lo que ahora tenemos. Después de la reacción de Simón y Jesús invitando a todos a seguirle con la cruz a cuestas, viene el texto de la transfiguración. Y la transfiguración hay que situarla en esta segunda parte del Evangelio al comienzo. Jesús inicia una nueva etapa y la transfiguración está ahí en un puesto privilegiado. Si leemos despacio este texto, la transfiguración se parece mucho a otro texto al principio del Evangelio. Es una teofanía, una manifestación de Dios donde el Padre habla del Hijo. Se parece al bautismo. En el comienzo de la segunda parte tenemos la transfiguración, en el comienzo del Evangelio, la primera parte, tenemos el bautismo. Si comparáis despacio ambas escenas, ambas teofanías, veréis sobre todo que hay una diferencia principal, y es que en esta segunda el Padre no se dirige a Jesús, sino que se dirige a los discípulos y dice: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadle». ¿Qué alcance tiene esto? ¿Qué relación existe entre la transfiguración y el bautismo? ¿Cuál puede ser el significado en la vida de Jesús de la transfiguración y cuál puede ser también la aplicación a nuestras vidas de este texto tan hermoso? Vamos a intentar profundizar en ello. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, acompañados por 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel que vieron a Dios, y después comieron y bebieron. La nube cubría el monte.
La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés del medio de la nube. Como sabemos, para interpretar el Nuevo Testamento la clave es siempre el Antiguo Testamento. Bueno, pues en la escena de la transfiguración tenemos reminiscencias a un texto del Antiguo Testamento que acabamos de leer, que es el capítulo 24 del libro del Éxodo. En concreto hay unas cosillas que llaman la atención, ¿no? Jesús se sube a un monte alto, lo cual nos recuerda al Sinaí. Ese monte alto, el texto no dice cuál es. Algunos autores piensan que sería el monte Hermón, en el nacimiento del Jordán, porque Jesús acaba de estar en Cesarea de Filipo, el monte Hermón que tiene casi 3.000 metros. Podría ser ese monte, aunque la tradición de la Iglesia lo ha identificado con un monte un poco más pequeño, pero muy significativo, el monte Tabor, que está en Galilea, un poquito al sur-oeste del lago de Galilea. Ahí se sigue celebrando desde Orígenes, se sigue recordando, hay una iglesia preciosa católica de los franciscanos, también hay una propiedad de los ortodoxos. Bueno, pues ahí se sigue celebrando desde hace milenios, desde el siglo II, la transfiguración del Señor, el monte Tabor. En cualquier caso, importa el monte, porque relaciona este texto con el monte Sinaí, con ese lugar de encuentro con lo divino, con Dios, ¿verdad? 6 días después, ¿qué significa eso? Parece que no, pero en cambio si leemos el texto, vemos que la referencia a los 6 días en Marcos es para relacionarlo también con los 6 días de que habla Éxodo 24. Igual Moisés sube con 3 privilegiados y también Jesús elige a 3 privilegiados para subir con él. La presencia de la nube, que significa la presencia de Dios en ambos textos. También esa gloria, ese resplandor, la nube, la gloria de Dios que está también en el templo, en la tienda del encuentro, y que también Jesucristo manifiesta en el resplandor de sus vestidos. Y luego la referencia a las tiendas, hagamos 3 tiendas que dice Simón Pedro, es una referencia también a la fiesta de los tabernáculos, a la tienda del encuentro en el desierto. Bueno, todo apunta hacia la primera alianza, hacia la experiencia de Moisés en el Sinaí. Bien, ¿y por qué en concreto Éxodo 24? ¿Por qué sube Moisés con tres elegidos? Porque dice más, vieron a Dios, comieron y bebieron. Es una forma de decir que tuvieron experiencia de Dios. Y esta forma, esta experiencia de Dios, sirve para fundamentar la autoridad de estos elegidos. Dice, nos quiere decir que Moisés y otros poquitos elegidos han tenido experiencia de Dios y por eso están capacitados para dirigir al pueblo. Entre ellos, sobre todo, a Aarón, ¿verdad?, que es el hermano de Moisés. Pues de la misma forma aquí, Jesús lleva a la montaña a 3 elegidos también para capacitarlos en su autoridad. Hay una gran diferencia y es que Moisés va a tener también él una experiencia de lo divino. Diríamos que el protagonista es Dios y Moisés se sitúa entre los hombres capacitados. En cambio aquí, quien es transformado, donde aparece la gloria, donde aparece es Jesús mismo. Es decir, Jesucristo en el monte es el lugar de la manifestación de lo divino. Jesucristo está capacitando a otros discípulos para que sean dirigentes del nuevo pueblo. Y lo está haciendo con una experiencia parecida a la del Sinaí, pero muy distinta en esto. Ahora ya no es el monte solo, donde Dios y la nube, sino que ahora es Jesús de Nazaret. Su carne, su vida en el monte, es el lugar de la presencia transfigurada del Dios que camina entre nosotros. Por tanto, yo creo que, relacionado con el Antiguo Testamento, tenemos el alcance original de este texto. Ahora nos preguntamos qué significa este texto en este lugar del Evangelio. ¿Por qué esta experiencia de la transfiguración en este momento, justo en este momento, al principio de la segunda etapa del Evangelio según San Marcos, en relación con el bautismo?
La voz del Padre, entonces, y toda la teofanía ponen en relación la transfiguración con el bautismo. Y además algunas cosas también hacen que los relacionemos. Pero hay parecidos y diferencias. En el bautismo, la voz del Padre va dirigida a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y en cambio en la teofanía de la transfiguración va dirigida a los discípulos. Este es mi Hijo amado. Aquí ya no aparece en ti me complazco, y en cambio en ti me complazco, que aparecía en el bautismo, es sustituido aquí por escuchadle. Como aquí se dirigía a Jesús, no había nadie a quien dirigirse para que le escuchara. Aquí está el escucharle. Y luego tenemos también presencia de testigos. Juan Bautista es el testigo de la teofanía primera y aquí Moisés y Elías. Recordemos Juan Bautista como nuevo Moisés y nuevo Elías. Moisés y Elías son los testigos de esta teofanía, Juan Bautista es el testigo de esta teofanía. Nos fijamos en la principal diferencia, que es ese escuchadle. ¿Qué significa esto para un conocedor del Antiguo Testamento? Pues es una referencia clara al capítulo 18 del libro del Deuteronomio. En este capítulo se nos dice cómo Dios instituye el futuro profetismo. Es decir, cuando Moisés, el fundador de la religión de Israel, va a desaparecer, dice Dios, suscitaré en medio de ti un profeta. Yo no quiero que mi pueblo consulte a adivinos y entonces cuando consulte la voluntad de Dios, el oráculo lo tendrá que hacer ya no por medio de ti, que vas a morir, desapareces, sino que vendrán profetas que continuarán tu misión. Está naciendo la institución profética, es decir, los sucesores de Moisés. Cuando con el tiempo los profetas desaparecen, sobre todo después del exilio, empieza a faltar la profecía, los judíos reinterpretan ese texto aplicado no ya a un profeta histórico, sino a un profeta futuro, mesiánico, del fin de los tiempos. Lo mismo que había pasado con el rey. Cuando ya no hay reyes, las profecías sobre el rey se interpretan de un futuro rey Mesías. Pues aquí de un futuro profeta Moisés, que es también Mesías. Por tanto, ¿quién es Jesucristo en la transfiguración? El profeta prometido a Moisés, que los judíos esperaban para revelar la voz de Dios, el nuevo y definitivo Moisés. Pero esta expresión, escuchadle, no solamente hace referencia a la Torá, al Antiguo Testamento, al cumplimiento de una promesa, sino que hace referencia a los versículos inmediatamente anteriores. Jesucristo acaba de hacer el primer anuncio de la pasión y Pedro no entiende. Y los discípulos, los lectores, tampoco. ¿Cómo puede ser que Jesús tome ahora una nueva dirección a la que no nos tenía acostumbrados? Entonces, yo creo que aquí está la clave del escucharle. Lo que está diciendo Dios ahora mismo en esta escena a los discípulos es: corroboro el nuevo rumbo tomado por mi Hijo en la misión. Es decir, Jesucristo sabe que tiene que padecer, pero no es una cuestión suya, sino que es la voluntad de Dios. Escucharle hay que entenderlo entonces de forma general, Él es la palabra que habla en mi nombre, escucharle siempre como a un profeta, pero escuchadle específicamente en estas palabras difíciles de pasión, en estas palabras difíciles de un rumbo nuevo tomado en el ministerio. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Con la transfiguración, diríamos, está diciendo que es voluntad de Dios, tal y como las Escrituras nos dicen, murió según las Escrituras, el nuevo rumbo tomado por Jesús. Gracias a las Escrituras y gracias a la experiencia de Jesús, los discípulos podrán afrontar esta etapa nueva que no comprenden y en la que Jesús va por delante. Y todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Pues el mismo Dios que dijo: del seno de las tinieblas brille la luz, la ha hecho brillar en nuestras mentes, para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros.
Bien, hemos visto la relación de la transfiguración con el Antiguo Testamento, con algún texto del Antiguo Testamento, aunque podríamos multiplicar más relaciones, y también la relación en el contexto de Marcos, ¿verdad? Ese comienzo de la segunda parte del ministerio público de Jesús en relación con el bautismo. Vamos ahora a intentar, vamos a aplicar esto, qué significa, diríamos, para nosotros, qué significa entonces. Entonces, vamos a repasar los sentidos, diríamos, los posibles sentidos de este precioso texto. En primer lugar, tenemos un sentido histórico, lo que significó para aquellos discípulos. Como hemos dicho acaban de recibir un mensaje completamente novedoso, distinto, paradójico, y viene a corroborar ese mensaje. Pero no solamente se corrobora desde la palabra, este es mi hijo, escuchadle, desde la voz de Dios, sino desde la experiencia, desde la visión. Es decir, los discípulos no solamente escuchan a Dios, sino que ven a Jesús. ¿Y cómo lo ven? Transfigurado. ¿Y qué significa esa transfiguración, diríamos, luminosa, totalmente luminosa? Pues yo creo que significa, en el fondo, Jesucristo está manifestando quién es Él. Es decir, la luminosidad, el color blanco, es el color de Dios, de lo divino. Entonces nos está diciendo quién es Jesús en su más profunda intimidad. Es decir, Jesucristo como resplandor de Dios, la divinidad de Jesús, la interioridad de este hombre cuya carne contemplamos, pero cuya verdad se nos escapa. Entonces, los discípulos están viendo quién es Jesús profundamente, la divinidad que habita en él. Y en segundo lugar, el blanco es también signo, el resplandor de la resurrección. Es decir, esta carne va a ser, no solamente puede ser transfigurada hoy porque Dios la habita, sino porque en el futuro va a ser resucitada. Entonces también en la transfiguración, de hecho luego cuando bajan hay una referencia a la resurrección del Hijo del Hombre, que tampoco entienden los discípulos, bien, pues están viendo el futuro resucitado de esta carne. Por tanto, desde esta experiencia de quién es Jesús por dentro y cuál es la meta definitiva de esta carne camino de la cruz, que es la vida, desde aquí, desde esa experiencia, los discípulos pueden iniciar la marcha con esperanza hacia la cruz. Es decir, cuando uno sabe que este que va a ser crucificado es Dios, cuando uno sabe que este que va a ser crucificado va a ser glorificado, aunque no se quite la dificultad, es posible caminar con esperanza. Por tanto, la palabra de Dios, escuchadle, Escritura, Antiguo Testamento, Elías, Moisés, y la experiencia de Jesús sirven de base para que los discípulos tomen fuerzas para subir a Jerusalén y afrontar el destino difícil de Jesús. No se puede llegar a la meta, no se pueden afrontar dificultades, especialmente en el cristianismo que seguimos a Jesús, sin esa experiencia previa de un Dios que lo puede todo, aunque se manifieste en la debilidad de la carne, débil, y de un Dios cuya victoria siempre es la meta del camino. Es el sentido histórico de esta experiencia de transfiguración y de escucha de la voz de Dios para los discípulos. En segundo lugar, esta transfiguración escrita por Marcos podría aplicarse también a nuestra vida y lo mismo, ¿no? Nuestra experiencia de Jesús, nuestro uso de la palabra de Dios también nos sirve a nosotros para afrontar las dificultades. Es decir, aquí también estamos nosotros. Igual que Pedro, Santiago y Juan, de vez en cuando nosotros somos privilegiados y podemos acceder a la palabra, Moisés y Elías, y podemos acceder a una experiencia de Jesús para afrontar nuestras propias dificultades y caminos hacia la cruz. Entonces también lo que sirvió para ellos se puede aplicar perfectamente a cada uno de nosotros. Ese es el sentido histórico y primario, principal de este texto, yo creo. El lector también, que está caminando con los discípulos, tiene que afrontar futuros de cruz, tiene que afrontar derrotas de Dios, tiene que afrontar su voluntad. Y para ello es imposible sin la palabra, escuchadle, y sin la experiencia interna de Jesús. Y después, yendo yo creo un poquito más allá del texto, pero sin ser infieles a él, siendo fieles yo creo siempre al texto, podemos decir que en Jesús en el fondo está no solamente en la transfiguración lo que él va a ser, o lo que él es desde dentro y va a ser también plenamente en su carne, luminosidad, sino que ahí se da reflejado lo que nosotros estamos llamados a ser con él. Es decir, en Jesucristo los discípulos contemplan también su propia meta. Es decir, ellos caminan para compartir la cruz de Jesús, pero también para compartir su luz,
para compartir su divinidad, para compartir su victoria resucitada. Dicen los santos padres, dice la carta de Pedro, dice el Nuevo Testamento, que Dios se ha hecho carne para divinizar al hombre. Eso es nuestra transfiguración. Por lo tanto, la transfiguración de Jesús experiencia nos dice también que esta carne nuestra, tocada no solamente por la cruz, sino por la debilidad, por el límite, por la propia contingencia del ser humano, está llamada también a ser foco de luz desde Jesús. También la vida, nuestra vida, consiste en una sucesiva, en un camino de transfiguración de la mano de Jesús. En el fondo, quien hace posible que la carne de Jesús sea transfigurada es el Espíritu de Dios, pues eso es la espiritualidad, llenar esta carne del Espíritu, y entonces esta carne se convierte en transmisora de la luz de Dios, con su belleza. Es decir, estamos llamados a ser belleza resplandeciente de la belleza originaria de Jesús. Por eso ser cristiano, por eso caminar en la fe, por eso esforzarnos en la vida, no es sino un camino de transfiguración de nuestros propios cuerpos a imitación del Verbo encarnado, transfigurado y resucitado. Y más allá de nuestra particular y personal transfiguración de nuestra propia carne, creemos que también la misión de la Iglesia consiste en decirle al mundo y empezar a obrar en el mundo la transfiguración de la materia, la transfiguración de la realidad. ¿Qué será el fin de los tiempos? ¿Qué será la nueva creación? La transfiguración de esta realidad, la conversión de esta materia en una materia espiritualizada, viva para siempre, en la que ya no va a haber muerte, ni luto, ni dolor. Por tanto, igual que la propia vida cristiana es un camino de transfiguración, la misión de la Iglesia, nuestra misión, es ir transfigurando el mundo. ¿Cómo se hace eso? Pues estando presentes con nuestra luz y sobre todo a golpes de Eucaristía. La Eucaristía, donde está Jesús transfigurado, resucitado presente, es la clave de la misión de la Iglesia. Tenemos que ir convirtiendo, igual que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, la materia del mundo se va convirtiendo también, gracias a la palabra y a nuestra presencia, se va convirtiendo en carne transfigurada. Ya ha empezado este proceso que solo culminará en el fin de los tiempos. Por lo tanto, también nosotros tenemos la grave y preciosa misión de que este mundo y su materia sean transfigurados desde la carne del Hijo de Dios. En la transfiguración del Evangelio, 3 discípulos privilegiados son llevados por Jesús al monte para escuchar y para ver al Señor transfigurado. ¿Podríamos poner alguna realidad actual que se parezca mucho a esta experiencia? Yo creo que sí. Nuestras Eucaristías. En la Eucaristía también hay palabra, escuchadle, y transfiguración. El Hijo de Dios se transfigura en un pedazo de pan. En la preciosa iglesia del Monte Tabor de la Transfiguración, abajo hay unos mosaicos, ¿no?, con las transfiguraciones de Jesús, y ahí aparece una de ellas, la Eucaristía. En la Eucaristía, algunos discípulos, no 3 sino más, tienen el privilegio de poder subirse al monte de la comida de Jesús para poder escuchar, ver y un poco más. Los discípulos entonces no pudieron comer, nosotros sí. En ese sentido, a mí a veces me da pena que cuando vamos a misa, a veces estamos pendientes de los que no están y no nos damos cuenta del privilegio de estar allí llamados gratuitamente los que estamos. ¿Os imagináis a Simón, Santiago, Juan diciendo: Jesús, ¿por qué no otros 3 y los demás no? ¿Por qué estamos aquí? No, hombre, vosotros disfrutad de este aquí, que luego esta experiencia se convertirá en misión. Por tanto, yo creo que tenemos que sentirnos en la Eucaristía como estos discípulos cercanos a Jesús, privilegiados, amados de una forma especial. Hemos sido llevados allí, sin merecerlo, para escuchar la voz de Dios y para ver y comer a Jesús transfigurado. Por tanto, en la Eucaristía de hoy, también en la oración, pero sobre todo en la Eucaristía de hoy, podemos tener la misma experiencia que los discípulos tuvieron en el Tabor. Y después una última reflexión sobre la realidad del Tabor. Después los discípulos tienen que bajar, ¿verdad?
tienen que bajar y se encuentran con un endemoniado. Yo más de una vez he escuchado reflexiones ya desde hace mucho tiempo que decían, hombre, el Tabor está muy bien, la transfiguración está muy bien, pero tarde o temprano no os quedéis mirando al cielo, como le dicen los ángeles también en la ascensión, sino tenéis que bajar a la realidad. Es decir, de alguna forma estas experiencias son una especie de paréntesis en la vida, pero que luego lo que importa realmente es lo real, la realidad. ¿Es esto verdad? Tal vez sí, pero yo me rebelo un poco ante esto. Creo que no es del todo correcto. Es decir, parece como que la experiencia del Tabor, la Eucaristía, la oración, la meditación de la palabra, hacer una peregrinación a Tierra Santa, esas experiencias intensas espirituales, experiencias de Dios, ejercicios espirituales, esto es algo espiritual, diríamos, algo irreal, algo simbólico. Lo que importa es luego lo real. Entonces, estas pequeñas experiencias valen en tanto en cuanto nos den materia y fuerza para luego bajar a lo real. ¿Esto es verdad? Insisto, yo creo que no. Es decir, ¿qué pasa? Que lo real es el trabajo, el dolor y Dios no es real. Nuestra experiencia de Dios no es real. La Eucaristía no es Cristo presente realmente en el pan y en la palabra. Eso no es real. Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo más real. Es decir, no es una cuestión de qué es real y qué no es real, sino de la hondura de lo real, de la intensidad de lo real. ¿Es real mi cuerpo? Claro. ¿Es real la crisis y la economía que va mal y los virus? Y es real. ¿Es real mis dolores de espalda? Son reales. ¿Es real Dios? Mucho más real. Es decir, habría que poner con mayúsculas a Dios como real, como el único real. Y es verdad que la vida tiene una realidad derivada, pero es mucho más real Dios que nuestras realidades, que también son reales, pero menos intensas que Dios. Por tanto, no es que tenemos experiencias ilusorias para luego transformar, no. Tenemos, el Tabor es experiencia de lo real, para después bajar a la realidad con minúsculas y transformarla no solamente desde la bondad de Dios, sino desde la realidad y consistencia de Dios. Por eso la Eucaristía, la oración, los ejercicios, las experiencias espirituales tienen una profunda realidad. No nos sentimos ahí en las nubes, estamos en lo real, pisando la tierra de Dios y bajamos a las cosas cotidianas para llenarlas de una experiencia real que hemos tenido. De alguna forma, todas las pequeñas cosas de la vida están llamadas a revestirse con la realidad de la transfiguración. La luz es lo real, Dios es lo real, y lo demás que es real tiene que ser aún más real. La materia que es real tiene que ser más real. ¿Cómo? Resucitando, siendo iluminada por el Espíritu. Aquí está la clave. Por tanto, los cristianos, cuando celebramos la Eucaristía, cuando rezamos, cuando peregrinamos, cuando vamos a tener experiencia del real, de lo real, de aquel que es real en sí mismo, lo demás es contingente. Y después, con esa fuerza, con esa experiencia, con ese haber palpado la realidad, podemos bajar a estas pequeñas cosas, tomárnoslas en serio para llenarlas de una realidad y de una esperanza mucho mayores. Por eso tiene una nueva consistencia nuestras cosas. Nos tomamos en serio la vida, como dice San Pedro, porque queremos que en ella vaya habitando la realidad de Dios. Creo que esto es muy importante. La espiritualidad no es idealismo o espiritualismo. La espiritualidad es revestir de espíritu, de luz, la carne cotidiana de nuestras vidas. Pues también, ojalá, que estos vídeos, que este contacto por la palabra sea de alguna forma humilde experiencia de Tabor, para que, palpando la realidad, escuchando esa voz de Dios todopoderosa que creó el todo de la nada, también nosotros vayamos transformando la realidad en nombre de Dios. Claro que sigue siendo real mi dolor de codo. Claro que sigue siendo real la crisis que tengo, las dificultades, mi pecado, sigue siendo real. Pero no lo viviré de la misma manera si he descubierto la realidad definitiva del Dios de la luz y la belleza. Por tanto, enhorabuena a todos aquellos que habéis subido al Tabor. Agradeced a Jesucristo que os tenga como privilegiados compañeros, amigos del todo, que se suben con Él a la luz del Tabor para comprenderlo todo desde Dios y vivir la esperanza de un futuro que está transformando nuestro camino.
Feliz semana a todos. Que haya mucha luz.